Hola, 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 ¿cómo están? Bueno, vamos a ir conectando. Hoy tenemos un tema súper interesante que es cómo cambia tu vida sanar con tu árbol genealógico. Cómo cambia tu vida cuando tomas conciencia y liberas todas esas programaciones inconscientes. Más que liberar es en realidad liberarte de esa programación inconsciente que estás llevando. Así que, bueno, estoy feliz de volver a estar por aquí y nos vamos a ir conectando. A ver quién anda por ahí. Y si no estás, no puedes hoy conectar, bueno, esto siempre queda grabado y lo puedes ver todas las veces que necesitas. Hoy quiero compartir mucha información interesante de mi libro Sanación del Árbol Genealógico. Es un libro muy sencillo, muy pequeño, pero muy profundo, muy directo y muy específico. Esto es importante, específico, para todo lo que necesitas saber, tener como herramienta, saber usar, saber aplicar en ti mismo. Así que parte de este libro, temas que tratamos, es cómo detectar lo que necesitas sanar en tu árbol genealógico, cómo hacer para darte cuenta qué estás repitiendo y cómo poder sanarlo, cómo poder salir de esa repetición inconsciente que se genera. Es un bucle, ¿no? Te puede pasar con relaciones, te puede pasar en el trabajo, te puede pasar con distintos eventos que se repiten en tu vida, situaciones que repites con amigos o conocidos o en tu vida diaria. Yo qué sé, con quehaceres normales que uno está realizando día a día. Entonces, y te ves que no funciona o que se repite o que hay como un nudo, ¿no? A veces lo percibo como un nudo. Ese nudo que ves en tu día a día, en distintas situaciones, como en el trabajo, con tu pareja, en las relaciones, en el tema de salud, con el dinero, son situaciones que a lo mejor tienes la sensación de que te ves en esa situación, ves que está volviendo a repetirse, pero no sabes cómo evitar caer en ese bucle de repetición. Así es que ahí nos damos cuenta cuando hay un patrón, un programa que tu inconsciente, por llevar la información de tu árbol genealógico, está repitiendo y te lo trae y te lo repite porque es literalmente una información biológica, una programación que se creó en tu inconsciente y que dio parte y formó tu personalidad. Esa personalidad que es la que te mantiene en conexión con lo externo, con lo interno, en las relaciones, en el trabajo, en tu profesión, esa personalidad está creada con esa parte inconsciente. Y esa parte inconsciente lleva toda una información biológica. Por eso hablamos de biodescodificación. Descodificamos la información biológica, que es la que nos mantiene constantemente en esa versión de repetición, en esa versión obsoleta de nosotros mismos. Esa versión que es la que conociste, que es la que utilizaste hasta hoy y es la que necesitas cambiar para poder transformarte, para poder crear una nueva vida. Todo lo que haces, desde comer, vivir en un lugar, relacionarte, tener un trabajo, tener unas relaciones, una pareja, todo está condicionado por tu programación biológica. Existe toda una identificación con ese pensamiento, energía, emoción que crea esa personalidad.
estar atentos cuando repetimos un programa para poder descodificarlo. Entonces, este libro te enseña cómo detectar en tu mente, en tu quehacer cotidiano, ese patrón, ese programa, cómo darte cuenta que estás en un programa. Y luego te enseña a hacer el árbol sin la necesidad de nombres, programas, nombres, fechas, ni tampoco que puedas decir, bueno, necesito información de qué pasó con este ancestro, sin necesidad de historial, ¿sí? Familiar. Entonces, esta es una sanación a nivel cuántico, a nivel multidimensional, a nivel energético emocional, a nivel de lazos energéticos, de pactos, de contratos, de programas familiares que están en tu inconsciente. Muchas veces, y esto me pasó directamente a mí, tenemos sintomatología. Por ejemplo, yo tenía la sintomatología de tener tuberculosis, sin embargo yo trabajaba en un hospital y cada X cantidad de meses, cada 6 meses haces una revisión física y no tenía sintomatología, o sea, no tenía ningún dato físico en mi sangre de haber tenido tuberculosis, pero sí sentía todo el síntoma, el estado físico. Así es como yo descubro, por mí misma, digamos, en mi propia experiencia, que llevaba información ancestral. El bisabuelo que había ido de Barcelona, de Cataluña a Argentina, era el que había llevado esa enfermedad, porque él sí tenía esto, pero en la familia no lo había. Entonces, ¿qué nos pasa a nosotros? Yo tuve un viajo a España. Es un evento para mí, es un viaje, entonces para mi inconsciente, yo no lo había tenido nunca esta sintomatología hasta que no viajé a España. Entonces, para mi inconsciente yo estaba realizando el mismo circuito que hizo un ancestro, un viaje, una migración, y se activa en mí esa memoria de esa enfermedad. No tenía sintomatología física porque en mi sangre no salía, pero sí energética, sí emocional. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? A veces un evento cualquiera, una situación cualquiera, es como un switch on para tu inconsciente que dice, esto es algo que ya pasó en el árbol y esto pasó con esto y esto estaba tapado, y ahora que, por ejemplo, un evento como este, ¿no? Irme a vivir a España generó la activación de esa información que estaba celularmente, a nivel celular, escondida. Esa información estaba escondida. Cuando hago un viaje, se activa esa información y empiezo a vibrar con la misma información que el ancestro. Entonces, al desprogramar esa información inconsciente a nivel celular, logro desprogramar toda la sintomatología. Eso me limitaba. Vivía constantemente en un estado energético, emocional de desequilibrio. Sentía frío todo el tiempo, me sentía inestable, tenía una sensación de tristeza, de añoranza, de pérdida. Toda esa información no la tenía. Dije, ¿pero cómo es esto? Si no la tuve en ningún año de mi vida, mientras vivía en Argentina, viajo a España, se activa y empiezo a sentirme mal. Clínicamente, médicamente no tenía absolutamente nada, pero energético, emocional, sí. Entonces así descubro qué importancia tiene desprogramar esa información inconsciente. Y este es el tema más importante. ¿Cómo podemos verla? La podemos ver cuando se hace presente a través de una situación determinada. Si cuando la veo, por ejemplo, yo hubiese tomado medicamentos, no le hubiera prestado atención, no lo hubiese investigado, no hubiese sabido de alguna manera de dónde venía esto, si hubiera tapado, ignorado, simplemente lo seguía repitiendo. Y mi descendencia seguramente iba a tener que vivir un evento parecido para desprogramarlo. Entonces, en este caso, no tenía mayor importancia, digamos, porque no era algo que pudiese afectar malísimamente mal a otra generación. Pero también nos pasa con otros aspectos, como el dinero.
¿Por qué no podemos desprogramar la pobreza inconsciente? ¿Por qué no podemos desprogramar ciertas relaciones de parejas tóxicas que mantenemos y nos mantienen atrapados? ¿Por qué no podemos desprogramar esas autoimagen, ¿no?, que uno lleva a veces de sí mismo, que no te están permitiendo expandirte, ir más allá, a abrirte a nuevos horizontes, generar nuevas experiencias, viajar, realizar otro tipo de trabajo? ¿Qué es lo que te está frenando? ¿Qué es lo que te está impidiendo? Eso es lo que tienes que preguntarte. ¿Qué es lo que está frenando mi proceso de evolución? O también puedes decir, ¿cómo puedo evolucionar mejor en mi vida? ¿Y cómo me puedo acercar más a mi propósito? Entonces, así es como te llegan, por ejemplo, este directo, te llegan herramientas, este libro, puedes hacer otro tipo de trabajos como la biodescodificación o la constelación familiar. Y estas son dos cosas que yo quería nombrar también hoy. La biodescodificación es muy bueno para informarte, pero no te termina de ayudar a sanar. La constelación familiar es muy bueno para ver el movimiento energético en el que estás inmerso. Son dos técnicas que yo trabajé mucho tiempo. Pero la sanación del árbol genealógico es diferente. Es realmente sanar todo eso que traes y que te mantiene perteneciendo a ese árbol. Eres como una pieza, un puzzle al que pertenece toda una totalidad y tú eres parte de esa totalidad. Todos los que estamos en este mundo del despertar y estamos creando y queriendo crear una nueva versión de nosotros mismos, que somos los buscadores, que somos los sanadores de nuestra propia vida, venimos a iluminar el árbol, despertar el árbol, transformar la programación que tiene el árbol, no a continuar los programas. Y ahí es donde viene el conflicto, porque empiezas a ver programas y repeticiones en tu vida, empiezas a encontrarte con obstáculos, con bloqueos, con situaciones que se te repiten, y generalmente el ego se asusta y se vuelve al lugar seguro, a la zona de confort. Crees que estás por el camino equivocado y que no estás, digamos, avanzando porque te estás yendo de lo que es conocido para tu programa, para tu inconsciente, para tu árbol. Y ese es el problema. El problema es que dentro de la programación es que estamos programados mentalmente para no dejar la zona conocida, para no dejar el árbol genealógico, para no dejar tus programas familiares. Esa es la mayor e increíble programación que tiene nuestra mente. Esa necesidad de sentido de pertenencia, de tener esas raíces en ese lugar, con esos padres, con esa familia, con esos códigos familiares. Eso es lo que no te permite evolucionar. Estar atrapado creyendo que esos son realmente el lugar donde perteneces. El tema es así, nosotros somos un espíritu que viene a vivir una experiencia en la tierra. Para nacer, que así es como creamos en nuestro árbol, ¿qué necesitamos? Necesitamos una madre y un padre. Y necesitamos que estos vehículos físicos nos traigan a la materia. Necesitamos un cuerpo físico, necesitamos un cuerpo físico. Ese cuerpo físico tiene una programación biológica. Así como aprendiste a cocinar, a ordenar tu casa, a hablar, a estudiar, todo lo que haces durante el día de forma automática, que lo aprendiste en ese núcleo familiar, también aprendiste cómo debías ser, cómo era tu personalidad, cuál es tu autoimagen, y te lo creíste. Entonces la lucha y el conflicto viene cuando yo quiero dejar de ser eso que soy, pero no sé quién podría llegar a ser, porque no tengo una imagen. Entonces, ¿qué pasa? Quieres visualizar, quieres atraer cosas nuevas, haces
implementas herramientas, te visualizas en nuevas experiencias, creas nuevos futuros, pero si sigues de alguna manera atrapado dentro de esos códigos familiares, dentro de esos programas, esto no se termina de crear, porque sigue habiendo como un coagulante, un pegamento que hace que sigas llevando toda esa programación ancestral, familiar. Por eso cuando tú sanas, y en realidad más que sanar eres consciente de esa programación, la desprogramas dentro de ti, entras en tu proceso de sanación, de transformación, de transmutación dentro de ti, de humano a ser, a tu divina conexión. Divina conexión se refiere a tu conexión con tu conciencia divina, con tu ser. Sí, eres un humano, perteneces a un grupo familiar, pero eres más que esto. Entonces, para poder trascender y evolucionar en tu vida, necesitas trascender espiritualmente tu árbol genealógico. Necesitas trascender espiritualmente tu porción humana. Es decir, comprender que es un vehículo, que es un cuerpo, que son situaciones que podemos experimentar gracias que estamos en la materia y en este cuerpo, pero eres mucho más que eso. Entonces empiezas a activar, porque tu cerebro empieza a darse cuenta, empiezas a activar todas las capacidades que tiene tu cerebro. Activas tu glándula pineal, activas tu hemisferio derecho, activas la conexión con tu conciencia, comienzas a abrir, porque parte de esta sanación del árbol es, abres tus registros akáshicos, despiertas la información que estaba dormida dentro de ti y te hace comprender por qué estabas caminando por esa línea de tiempo, por qué yo estaba teniendo esa sintomatología ancestral. Cuando abrí mi registro y me di cuenta que había ahí, dejé de estar programada y reprogramé la nueva versión y el camino que quería programar. Entonces, cambias tu vida, te liberas de información de posibles enfermedades, porque la enfermedad no viene contigo. La enfermedad se crea en el camino por estar inconscientes, por estar desconectados del cuerpo, por no estar alineados con tu ser, con tu divina conexión. Cuando te desconectas de tu espíritu, de tu esencia, de tu ser, ¿qué pasa? Te vas de ti, te separas de ti, te quedas en un estado de separación y de perdido, ¿no? Es esa parte cuando uno entra en depresión, que no tiene sentido su vida, que no sabe hacia dónde ir, que está todo el tiempo en bucle repitiendo y repitiendo. Dices, ¿pero por qué? ¿Qué me pasa? ¿No? Mi vida es un fracaso, estoy frustrado, enfadado todo el tiempo, porque estás desconectado de tu ser. Te has quedado simplemente en el cubículo de repetición familiar dentro de la programación de esa personalidad. Esa personalidad se te quedó corta, se te quedó pequeña para lo nuevo que quieres hacer. Entonces, ahí es donde sanar con tu árbol genealógico, separarte de esa autoimagen, cerrar ese ciclo mental, emocional, de vida y abrirte a tu nueva versión es lo que hace que puedas avanzar, es lo que hace que puedas evolucionar. Y eso es lo que da sentido a tu vida. Ser un buscador y quedarse por miedo o por cobardía dentro de esa personalidad, dentro de tu grupo, dentro de tu código familiar conocido, es lo que te deprime, es lo que te aleja de tu conciencia, es lo que te aleja de tu sabiduría, porque eso es lo que te vas a llevar cuando te mueras, tu sabiduría, de todas esas experiencias que tuviste, ¿cómo hiciste para resolverla? Fíjate, si nos quedamos en la personalidad biológica, ¿qué sucede? Vamos a resolver situaciones como lo hacían nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros ancestros, porque esa es la información tipo librería, tipo biblioteca que hay en tu inconsciente.
Pero cuando te desprogramas de eso, tu cerebro conecta con una frecuencia mucho más amplia y entra en el campo de las infinitas posibilidades. Entonces, una situación que hubieses resuelto como lo hicieron tus padres o tus abuelos, cuando estás desprogramado, esa misma situación la resuelves de otra manera e incluso mucho más rápido y más favorable para ese camino que quieres hacer. Entonces, para todo en la vida que quieras cambiar, que quieras hacer, que quieras mejorar, lo primero es la sanación con tu árbol genealógico, es la desprogramación. Y un sistema como este, llevo más de 10 años enseñándolo y viendo cómo cambia una persona, cómo puede transformarse y cómo por lo menos se queda abierto, preparado, mentalmente dispuesto para conectar con su nueva información y avanzar. Es realmente maravilloso porque eso es lo que te está bloqueando. Eres tú mismo, con tu misma aprensión a ser eso que tú conoces que eres y que no te atreves a cambiar, es lo que te está bloqueando. Ese miedo inconsciente es el que te está paralizando. Cuando llega tu momento de la muerte, eso es inevitable, llegará. Entonces, lo que hay que perder es el miedo que arrastra el ego a morir, a desaparecer. Ese miedo es el que te está paralizando y es el que te está manteniendo en tu zona de confort. Una zona que ya estás cansado de experimentar y de vivir. Entonces, cada vez que eliges lo nuevo, se abren infinitas posibilidades. Cada vez que eliges lo que ya conoces, vuelves a tu vida de siempre. Entonces dices, ¿por qué vuelvo a repetir esto? ¿Por qué me vuelve a pasar esto con esta pareja? ¿Por qué vuelvo a encontrar las mismas situaciones con el dinero, con la salud, con el trabajo? Porque sigo haciendo las mismas elecciones. Todo es elección. Una elección abre un campo, abre una línea temporal, abre un camino. Si tú eliges esto, vas a ir por aquí, pero si eliges esto, vas a ir por aquí. Entonces, una de las formas es ver qué elecciones estás haciendo y darte cuenta que te está trayendo los mismos resultados. Entonces, ¿no será que tienes que empezar a elegir diferente? Ajá. ¿Y qué es lo que no me está dejando elegir diferente? Miedos. Esto es muy importante. ¿De dónde vienen estos miedos? Programaciones. Por ejemplo, si hay en la familia alguien que puso un nuevo negocio, por ponerte un ejemplo cualquiera, el primero que se me ocurre, ese nuevo negocio terminó en fracaso o murió esa persona que lo puso o hubo una tragedia, etcétera. Estaba teniendo, por ejemplo, imagínate, ¿no? Estaba trabajando de empleado, decide poner un nuevo negocio y le pasa algo trágico. Ponele a un tatarabuelo. Esa información queda en el campo inconsciente, en el inconsciente colectivo familiar. De repente, a ti te pasa que estás en un trabajo que no te gusta y tienes la posibilidad de cambiarte de trabajo. Cada vez que intentas, o se cae la propuesta de trabajo, o te da un miedo terrible, o te enfermas, todo hace que vuelvas a tu trabajo de siempre. Dices, ¿pero por qué no puedo salir? Si el otro es mejor, ¿por qué se me cae? ¿Por qué me enfermo? ¿Por qué no me animo? ¿Por qué no me pongo un negocio solo? Y dices, pero no encuentro la forma, no entiendo por qué. O no se te da que te den el crédito. Empiezas a ver cosas y dices, no, ¿será que no tiene que ser por ahí? Mejor no me pongo un negocio solo, mejor no cambio de trabajo, porque debe ser que no es bueno. Hay un miedo que se quedó grabado en el inconsciente colectivo familiar. Y estás conectando en tu campo, estás haciendo resonancia con esa información, porque hay un evento parecido, es decir, en este mismo árbol, otro integrante intenta realizar un cambio. Y el cerebro dice, cuidado, que al que lo intentó antes le pasó algo horrible. No lo hagas.
Entonces, inconscientemente empiezas a crear una realidad que te hace volver a esa situación. Por eso es importante desprogramar esto para que ese miedo no se active más y no vuelva a generar esa información en tu campo de realidad. Porque dices, ¿por qué yo estoy creando una situación donde veo un bloqueo una y otra vez? Porque hay una información en tu cerebro que dice, cuidado, que a este le pasó esto, porque intentaba hacer algo que supuestamente estaba asociado con el éxito, con la prosperidad, y sin embargo experimentó fracaso. Como ese dolor, ese ancestro no lo pudo sanar, no lo resolvió, esa información queda en el árbol, en tu inconsciente colectivo que agrupa tu árbol genealógico. ¿Y qué hace tu ego? Como tiene la información, lo vuelve a repetir. Pero así no se va a sanar. Se va a sanar cuando uno de los integrantes diga, no, ¿qué está pasando acá? Como si tener un trabajo diferente y ganar más dinero es algo positivo. Y tener éxito es bueno. ¿Por qué me vuelvo terrorífico y me agarra miedo y me enfermo y todo se bloquea? Esto no es normal. Entonces, esa curiosidad que somos nosotros, los buscadores, los sanadores, los que estamos diciendo, acá hay cosas raras en esta familia, porque verás que hay otros familiares tuyos, tus hermanos o tus primos, que dicen, pero ellos no tienen problema, van a su trabajo, está todo bien, su vida está fantástica, no se cuestionan nada. Yo que me lo cuestiono todo, no puedo avanzar. Es por esto. Porque esa información familiar dice, si te quedas en esta cosa conocida, que todo está bien, no hay problema. Pero como estás revolviendo y buscando y estás sacudiendo la información, cuidado, que puedes sufrir, te puedes quedar separado del resto del árbol, te puedes quedar excluido, porque estás intentando hacer algo que nadie hizo, que nadie se atrevió, que todos dijeron vamos a quedarnos mejor aquí, en lo seguro. Entonces, justamente cuando estás empezando a caminar y decir, bueno, quiero aumentar mis ingresos, quiero cambiar de trabajo, y empiezan a aparecer trabas, ahí hay un mensaje del universo, ahí hay una cosa que tienes que prestar atención, hay un programa, hay un patrón de repetición, hay algo que está pasando, que te está diciendo, ahí hay un secreto familiar, hay una traba, hay un dolor muy grande que no se resolvió, ese ancestro no lo resolvió y solamente dejó la rajadura en ese inconsciente colectivo familiar que decía, esto fue horrible, lo que nos pasó en esta vida con el dinero fue horrible, que ningún descendiente lo cambie. Y entonces todos repetimos, no, tiene que haber uno que sea el valiente que diga, no, sí, sufriste, fue doloroso, se perdió todo, pero era tu experiencia de vida, era tu sabiduría, era tú como ese personaje que viene a realizar esa situación en su vida, experimenta cómo sería, esto es importante entender, cómo sería perderlo todo, cómo sería tener una vida siendo rico con todo, cómo sería siendo un maltratador, cómo sería siendo un médico. Somos personajes experimentando realidades. No nos podemos identificar solamente con esa personalidad. Estamos representando como espíritu en la materia cómo seríamos realizando esto. Yo estoy experimentando cómo sería Silvia, la que le toca hacer los vivos y enseñar esto y escribir los libros. Es un personaje. No sé qué me tocará hacer en otro. Espero que menos. Que menos que todo lo que tuve que hacer, porque fue un montón. Siempre digo, mi familia me dio a mí un manual, un manual increíble que lo puedo compartir con todo el mundo y ayuda realmente a transformar. Así que valió la pena todo lo que tuve que pasar, que fue un montón. Entonces, pero no me quedé con el personaje, tuve que sacar la valentía y decir, bueno, esa Silvia que yo conocía desde niña ya no va.
Y si yo tengo que realizar un propósito, tengo que hacer un cambio en mi vida, me tuve que autotransformar y meterme de cabeza completamente en cada una de las experiencias para desprogramar mi codificación familiar. Y te aseguro que por más que estés atento, muchas veces te gana la mente, porque va a una rapidez increíble, te gana la mente y se adelanta y vuelves a crear la misma situación con milésimas de segundo. Vuelves a crear y dices, bueno, por lo menos ahora me doy cuenta que ya estoy creando un programa. Antes estaba ciega dentro del programa. Entonces lo segundo es, me doy cuenta que estoy creando un programa. Lo tercero es, lo desprogramé. Lo cuarto a veces es que vuelves a saltar, a lo mejor pasan un par de años y caes un poquito y te das cuenta enseguida. Y lo quinto que sucede es que ya sin darte cuenta hay un momento en que dices, ni siquiera me acuerdo cómo yo vivía de esa manera o creaba esa situación. O por ejemplo, si fumabas, que también puede ser un programa familiar, o no sé, o que leías determinados libros o que comías determinadas comidas, por ejemplo, dejar la carne, que también es un programa. Ni siquiera puedo creer que yo comía carne. Ahí es cuando ya te has desprogramado. Y lo mismo pasa con las relaciones. Cuando te desprogramas de las relaciones, de todo tipo de relaciones, cuando te desprogramas de los gustos que tienes, de los intereses que tienes, ¿no? De lo que harías o lo que te gusta, cuando dejas de estar en ese cuadrado, digamos, de autoimagen y empiezas a realizar cambios, te desprogramas de cosas conocidas, ciertos actos festivos, familiares o que hacemos mundialmente, como las Navidades, cuando ya, por ejemplo, prefieres tomar ese tiempo para ti, pasar la Navidad en paz contigo mismo y vivirla de otra manera, te desprogramas. Entonces, todas esas pequeñas desprogramaciones van a desprogramar tu mente, van a desprogramarte de la autoidentidad que creaste. Acá en el libro también te vas a encontrar, que yo lo llamo los distorsionadores de la realidad. Estos distorsionadores son todas las memorias kármicas que arrastras inconsciente dentro de tu árbol genealógico y de tus vidas pasadas. Lo que hicieron tus padres, esto más o menos lo ves, pero lo que hicieron tus abuelos, bisabuelos y tatarabuelos tiene una influencia directa contigo. Directa, súper directa. Lo más importante, los abuelos, porque es una generación que está bastante cercana. Si esos abuelos para ganar dinero mataron, robaron, mintieron, si esos abuelos en las relaciones engañaron, transgredieron, dañaron, abusaron, toda esa información está en tus células. ¿Qué relaciones estás atrayendo para reparar toda esa situación que generaron tus abuelos, tus bisabuelos? ¿Qué acciones vas a hacer si vienes a reparar, si vienes a sanar, si vienes a compensar? Porque esto es importante de entender. El karma es un equilibrio energético. Si en algún momento hubo algo que hizo un agujero, rompió, destruyó y generó un hueco, para poder evolucionar como árbol, necesito compensar eso que generamos, todos y cada uno. La confusión la tenemos porque vivíamos atrapados un poco en la historia de que el ego no podía ver, pero la confusión viene porque repetimos en vez de sanar. Es decir, el ego tiene esa información, siente la culpa. Aquí también explicamos cómo el ego, digamos, se hace como adicto a sentirse culpable, siente la culpa y entonces de lo que hicieron los anteriores, y entonces repite. Cree que si repite y sufre y repara y carga, va a reparar lo que hicieron los otros. Y esto no es así.
Entonces nos mantenemos en situaciones dolorosas, de sufrimiento, traumático, porque nos vuelve a generar el mismo trauma, y no avanzamos, ni nosotros, ni los ancestros. Porque es igual que estén vivos o muertos. Todo el campo energético está vibrando. Es decir, toda la información, todos los códigos que hay en tu árbol genealógico, tanto de los vivos como de los muertos, toda esa información akáshica de tu árbol genealógico está vibrando y estás en resonancia con esto. Entonces, cuando ves una repetición en tu día a día de un patrón, de algo que se te repite, lo que sea, y que ya lo viste muchas veces, esto quiere decir que estás en resonancia con una situación que no fue resuelta por tus ancestros. Y tu ego cree que si lo repite, lo va a sanar. Y no es así. Por eso hacemos la sanación del árbol genealógico. Porque detectamos qué programas se están repitiendo, qué necesitamos resolver y equilibrar para que esos ancestros salgan de la rueda del dolor, salgan de esa confusión, porque ellos también se creyeron el personaje que eran. Antes ellos no tenían la posibilidad de darse cuenta que eran espíritus que venían a vivir una experiencia. Entonces vivieron esa vida como lo máximo, como lo único, como lo real. Y no es así. Entonces, eso se queda como, siempre lo digo, como en esos discos de antes que tenían surcos, se quedan esos surcos de información. Y nosotros somos generaciones que estamos repitiendo información. Tenemos que reprogramarnos y soltar esa información. Por eso es que cuando uno hace un trabajo de sanación del árbol genealógico, e incluso también en la vía de descodificación o en la constelación familiar, ¿por qué se extiende a tus descendientes y a tus ancestros la sanación? Porque estamos en ese campo vibracional, vibrando todos juntos con una información determinada. Entonces hay que tomar responsabilidad de los actos que hubo, hay que entregar esa responsabilidad a quien corresponde, porque esa es su esfera de sabiduría. Y digo esfera porque literalmente es así. Te llevas tu conciencia, tu esfera de sabiduría. Es energía codificada. Cuando estás en la materia, es energía codificada, información que se puede transformar en un tumor, que se puede transformar en una enfermedad o en una sanación cuando lo sanas. Pero cuando esa energía no está dentro de la materia, es información que está en el campo. Y como espíritu te vas a llevar la información y vas a estar alineado con ese campo de información que eres. Por eso es tan importante darse cuenta que no estás en ese personaje nada más, que tienes que desprogramarte, reubicarte dentro de ese campo de infinitas posibilidades y elegir la mejor versión que sea capaz de lograr la sanación para todo tu árbol, de esa información que es la que está generando el bloqueo. Es decir, cuando hacemos sanación del árbol genealógico, vamos a sanar la información que está en el campo y que nosotros los descendientes la estamos repitiendo como una situación que se te repite una y otra vez y no sabes cómo salir. Esta es la desprogramación real y eso es lo que va a hacer, generar un espacio de conciencia y entonces el universo va a traer eso nuevo que quieres crear, va a traer las infinitas posibilidades, te vas a abrir a nuevas relaciones, te vas a abrir a ganar más dinero, te vas a abrir a vivir una vida saludable, te vas a abrir a realizarte en tu propósito tal como quisieras. Pero si antes no sueltas ese coagulante que te mantiene atrapado, sosteniendo la información de tu árbol por lealtad, por fidelidad, porque dices, no, es que yo tengo que reparar esto, entonces tengo que sufrir como ellos y repetir, porque así lo voy a hacer, porque si ellos lo hicieron, yo lo tengo que hacer. Y así no es como se resuelve. Entonces, cuando salimos de esa confusión egoica, de creer que si repetimos, reparamos,
Cuando salimos de eso y soltamos el protagonismo, soltamos el que yo puedo con todo y soltamos toda esa carga, nos abrimos a la sanación. Cuando nos abrimos a la sanación, nos abrimos a las infinitas posibilidades y la vida fluye. Tu vida empieza a fluir, todo, se desatasca, literalmente. Entonces, realmente va a cambiar tu vida cuando tomes conciencia de lo que estás repitiendo, de lo que necesitas sanar, cambiar en tu vida, pero necesitas sanarlo. Necesitas entrar ahí, hacer el proceso, enfrentarte con eso, verte realmente quién eres y tomar conciencia de tu esencia y aceptar que no eres eterno, que eres un personaje, que estás viviendo una experiencia y que te vas a ir. Entonces yo siempre digo, ¿cómo te querés ir? ¿Cómo querés volver? ¿Cuánto trabajo vas a adelantarte para la siguiente encarnación, no? Tienes que sacarte tarea. ¿Cómo fue esta vida? ¿Fue muy cargada, muy pesada? ¿Querés volver a hacer lo mismo? ¿O querés agilizar el tema? Entonces ahí es donde yo te propongo, escoge las herramientas que quieras, con sesiones individuales, con la sanación del árbol, cursos, talleres, todo lo que puedas hacer te va a ayudar porque todo suma, todo va a estar moviendo esos nudos, todo va a estar cambiando la energía, todo te va a estar ayudando a realizarte. Porque no vienes a repetir, vienes a transformar, vienes a realizarte, vienes a estar en conexión con tu ser. Este es el verdadero despertar de la conciencia. ¿Qué es lo que está despertando? Estoy despertando que no soy el personaje que creía que era desde que nací, con mamá, papá y con esto. No. Sí, es muy bueno porque yo necesitaba un cuerpo, pero ¿a qué vine? Esta es la pregunta. ¿A qué vine a la Tierra? ¿Cuál es el propósito por el cual mi espíritu decidió encarnar en este tiempo que está el despertar de la conciencia? Si estoy viva en esta época es porque tengo que despertar. Negarme a eso es generar un flujo de energía que va a generar un choque y va a impedirme avanzar. Va a generar conflicto, dolor. Cuando hay bloqueo energético, hay conflicto, hay dolor, hay sufrimiento. Siempre que sientas dolor, sufrimiento, es porque hay un bloqueo energético, hay un bloqueo de información. Entonces, debes recordar cada día cuál es el propósito por el cual estás en este momento en la Tierra. Y eso es tu impulsador, es tu generador, es tu motor para ayudarte a evolucionar, para ayudarte a avanzar, para ayudarte a descubrirte y a transformarte y a conectarte con ese ser de esencia divino que eres. Eres un ser divino, único, irrepetible, maravilloso, especial, que está descubriéndose. ¿Cómo me descubro? Me tengo que descubrir con cosas, bloqueos, situaciones que necesito saltar, que necesito superar. Porque en ese trabajo, en esa superación, en ese confrontarme a los desafíos que me presenta el día a día, es como que me doy cuenta de mis capacidades y me voy sintiendo mejor conmigo mismo, me voy sintiendo que lo estoy haciendo bien, que estoy lográndolo, me estoy sintiendo amoroso conmigo, voy conectando con el amor, con la aceptación y me voy sintiendo especial, maravilloso, con la esencia, conectado, feliz. Y digo, qué bien, qué maravillosa que soy, mira todo lo que hago. Eso es lo que me va conectando con la esencia y con el amor verdadero. Y así es como nos desprogramamos de esa creencia inconsciente de que no somos nada, de que somos unos seres humanos, que solo trabajamos de lunes a viernes, nacemos, reproducimos, nos morimos y nos vamos. Eso es el error. Somos mucho más que eso y ese es el despertar de la conciencia. Darme cuenta y despertarme que no soy un simple ser humano condicionado de lunes a viernes, viviendo,
que la mayor aspiración es hacer un viaje de vacaciones, comprarme una casa. Esa no es la mayor aspiración. Esas son herramientas, cosas que tienes en el día a día. Un coche, una casa, hacer unas vacaciones, es lo normal que debemos tener. Realmente la transformación es darme cuenta que soy como un mago creando con mi varita mágica mi vida, donde lo paso bien y donde transformo y ayudo a otros. No necesitas ser terapeuta para ayudar a otros. Cada vez que prestas un servicio, cada vez que entregas una sonrisa, cada vez que haces un gesto amoroso, tienes un acto de compasión con otro, que ayudas a alguien, escuchas a alguien, estás transmutándote a ti mismo, estás transformándote, estás superándote, estás transgrediendo tus límites humanos, lo estás traspasando. Eso quería decir, estás traspasando tus limitaciones egoicas, ¿no? Tus celos, tus envidias, tus críticas hacia el otro. Cada vez que hacemos algo que va más allá de lo mundano, de las emociones negativas humanas que tenemos, y las transmutamos y las superamos, estamos viéndonos desde el espíritu, estamos siendo desde la conciencia, estamos evolucionando como seres humanos. Estamos viendo cómo somos capaces de ser buenos, maravillosos, luminosos, amorosos con nosotros, con los demás, con la tierra y con lo que estamos creando de realidad. Y esa realidad, si cada uno de nosotros ponemos cada vez más luz y más amor en esa realidad, más conciencia va a haber para toda la tierra. Así que es un trabajo que hacemos todos los seres humanos de transformación, de evolución consciente. Este es un tiempo maravilloso para aprovechar eso. Y eso era un poco el mensaje que quería tener hoy, que cómo sanamos, cuando sanamos el árbol genealógico, sanamos nosotros, sanan lo que están alrededor y dejamos en ese registro akáshico, energético, cuando te vas, dejas una perla de sabiduría, dejas karma positivo, dejas luz y amor que vas a recoger en tu siguiente vida. Por eso es muy, muy importante sanar ese árbol genealógico, sanar todas esas relaciones en ese acto que haces cada día, porque vas a dejar esa información, la vas a dejar en la tierra y la vas a recibir en tu próxima encarnación. Así que todo lo que estés haciendo ahora suma. Todo lo que decidas trabajar, cambiar en ti, con tus sesiones, con tus cursos, con tu trabajo personal, va a sumar y vas a recibir ese beneficio en tu siguiente encarnación. Bueno, si han llegado ahora al final, pueden verlo porque va a quedar grabado. Quería pasar por acá y comentar un poco toda esta emoción que me provoca y me produce a mí. Llevo muchos años trabajando con la sanación del árbol genealógico y ver cómo se producen los cambios, como tanto en mi vida y como en todas las personas a las que he ayudado, poder ver cómo se han transformado también y saber que estoy dejando luz y amor en la tierra con ese servicio que estoy dando, me hace realmente feliz. Entonces, sí, no es fácil, asusta y muchas veces uno no se anima a incursionar en esas cosas que cree que parecen algo malísimo, ¿no? Y que es muy duro, o que no vas el trabajo personal y no sé qué, y toda esa revoltura que te pasa y el malestar. Pero cuando empiezas a fluir en la vida y te das cuenta que simplemente son creaciones de la mente, con información errónea, que puedes decodificar, cambiar y mejorar, y que puedes dejar tu granito de arena de karma positivo para la siguiente encarnación, para las generaciones venideras después de ti y las anteriores,
que vas a ser realmente un transformador de tu árbol genealógico, un transformador de tu descendencia, y que vas a dejar luz en la tierra, realmente es algo maravilloso, que puedes hacerlo y que te va a hacer muy, muy feliz. Y realmente vas a llevarte esa perla. Así que bueno, te envío un enorme, enorme abrazo, que sepas que puedes contar con este libro de la sanación del árbol genealógico, también con los cursos y también en cualquier sesión o terapia que puedas hacer, puedes acceder a esa transformación. Así que te envío un gran abrazo, te animo a que sigas trabajando en ti mismo, conectando con la verdad de tu ser. Es una búsqueda a veces difícil, pero es maravillosa, que genera mucha satisfacción. Así que bueno, que tengan un buen, lindo fin de semana, gran fin de semana, maravilloso fin de semana, y nos vemos prontito en otro directo. Chao, chao.